Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión y empezamos con el mensaje y la palabra que el Señor tiene para todos en este día. Es una continuación del mensaje de la semana pasada. Le he titulado Identificando y tratando la iniquidad. Identificando y tratando la iniquidad. La iniquidad se define como la inclinación hacia el mal. Y estuvimos hablando la semana pasada que es intrínseca en el ser humano. Está completamente unido a la humanidad. Ahora, echamos fuera, cuando nosotros decimos echamos fuera, por ejemplo, espíritus malignos, echamos fuera lo que no es intrínseco a nosotros, lo que no es parte de nuestra propia naturaleza, pero no podemos echar fuera lo que es o está intrínseco en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa porque nuestra naturaleza está corrompida con las iniquidades, es decir, con la inclinación hacia el mal. Podemos ser libres de la iniquidad solo en el sentido de ser libres de su influencia y de su fuerza. Solo en ese sentido. No es que vamos a echar fuera la iniquidad, porque no puede ser echada fuera. Pero sí podemos disminuir su poder y su influencia. Cuando en el mensaje de la semana pasada, que se tituló ¿Cómo ser libres de la iniquidad?, se puso ese título en el sentido de ser libres precisamente de esa influencia, pero no de la iniquidad en sí misma como sustancia existente. La iniquidad seguirá existiendo en la humanidad. Y la única manera de eliminar la iniquidad es eliminando al ser humano que mantiene esa iniquidad. La única manera de eliminar la humanidad de ese ser humano es precisamente muriendo físicamente. No hay otra forma. Salmo 51:5 dice en la versión Reina Valera, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero si vamos a la Biblia de las Américas, que es una traducción más literal, es decir, que va más a la palabra original, en este caso, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y estamos hablando del Salmo 51:5, pues dice la Nueva Biblia de las Américas, dice: yo nací en iniquidad, mientras que Reina Valera dice: he aquí en maldad he sido formado. La Nueva Biblia de las Américas dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Así que la iniquidad es parte de nuestra humanidad. Llama la atención que esta palabra aparece 183 veces, la palabra iniquidad, en el Antiguo Testamento, y aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Las iniquidades nos separan de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, para efectos de Dios mismo, el hecho de que nosotros tengamos iniquidad ya es algo grave. Para poder estar en la presencia de Dios, nosotros no podemos estar con iniquidad en la presencia de Dios. Peor con pecado. El pecado es una acción de la iniquidad, es el fruto de la iniquidad. Estuvimos hablando que la raíz del pecado es precisamente la iniquidad. Lo que provoca el pecado es la iniquidad en el ser humano. ¿Podemos erradicar el pecado? Sí. Pedir perdón, que la sangre de Jesús nos limpie todo pecado, pero puede haber iniquidad todavía. Definitivamente que sí. Presentarnos delante de Dios con iniquidad, pues
de alguna manera nos estamos presentando también sucios delante de Dios. Por eso Jehová cargó la iniquidad a través de Cristo. Cristo cargó no solamente el pecado, sino que Cristo cargó con la iniquidad. ¿Por qué la iniquidad nos separa de Dios? Bueno, porque pervierte el corazón. No solo afecta la conducta, esa inclinación hacia el mal, pervierte el corazón, no solamente el comportamiento de la persona. También porque se oculta tras religiosidad externa. Es decir, la iniquidad a veces, y la gran mayoría de las veces, no está tan clara para el ser humano. La gran mayoría de personas te van a decir que no tienen, o por falta de conocimiento, primeramente, obviamente, que no tienen esa iniquidad. Como en Mateo capítulo 7, versículo 23, que Jesús les dice a los fariseos: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. En otras versiones dice hacedores de maldad. Y la tercera razón por la cual la iniquidad se separa de Dios es porque se perpetúa si no se confronta, afectando generaciones, se pasa, se transmite. Una vez que tú tienes una iniquidad, se hace transferible hacia tu descendencia. Obviamente, si ya no tienes más hijos, ya no vas a transmitir tu iniquidad porque ya no hay forma de que la transmitas generacionalmente, si no es por los genes. Pero si tú estás lleno de iniquidad, y vamos a ver que se pueden crear nuevas iniquidades, entonces una persona se puede llenar de muchas iniquidades. Entonces, cuando tenga un hijo, va a transmitir todas las iniquidades que tenía en ese momento, porque se hace parte prácticamente de la genética, por así decirlo. Okay. Un pecado repetitivo puede ser evidencia de una obra de iniquidad. Esto es importante. Nosotros podemos pecar por una iniquidad de alguna manera, pero podemos identificar que sí hay una iniquidad real, un patrón de iniquidad, cuando nuestros pecados son repetitivos, cuando tenemos una debilidad, cuando tenemos un comportamiento, una conducta que no es del agrado de Dios y pecamos con cierta frecuencia. Eso es evidencia que hay una obra de iniquidad operando. En el área sexual, por ejemplo, la masturbación que se hace con cierta frecuencia en una persona, esto es evidencia de una iniquidad que está activa, de una obra de iniquidad. Hay una iniquidad en el área sexual. Pensamientos que no te dejan tranquilo cuando ves el sexo opuesto, miras el sexo opuesto de una forma maliciosa, sexualmente. Eso es una obra también de iniquidad. Mentir una vez es pecado, pero se puede mentir sistemáticamente y ya no solamente sería pecado, sino que habría una estructura interna que sostiene ese comportamiento. Es decir, ahí hay una iniquidad. En Mateo capítulo 7, 23, como les decía, cuando Jesús les dice: apartados de mí, hacedores de iniquidad, les estaba diciendo que ellos estaban creando iniquidades, porque les decía hacedores de iniquidad. ¿Por qué les decía hacedores de iniquidad? Porque tenían comportamientos que no necesariamente eran parte de la herencia de sus padres, sino nuevas formas de cometer pecado y que traían entonces nuevas iniquidades en estas personas. Para entender esto, vamos a hablar sobre las fuentes de iniquidad. Básicamente hay dos fuentes de iniquidad. La generacional, que es la que es producto por nuestros padres, se transmite de generación en generación. La iniquidad que ellos tenían en el momento de la concepción se pasó de generación en generación. La segunda fuente de iniquidad son los pecados propios.
Y aquí es donde pues traemos este concepto nuevo para ustedes de que los pecados propios pueden crear nuevas iniquidades, pueden formar nuevas iniquidades, iniquidades diferentes a las generacionales. Estos pecados propios crean nuevas estructuras, crean nuevas costumbres que se arraigan en la carne, en la humanidad, en la personalidad, creando nuevos patrones de comportamiento y pueden ser influenciados estas iniquidades por el entorno, por la cultura familiar y también por la cultura popular. Un corazón endurecido puede ser producto no solamente del pecado. Cuando Dios dice, tiene ese corazón duro, no solamente se pudiera estar refiriendo al pecado, sino que también a la falta de tratamiento de la iniquidad. Cuando nosotros no tratamos nuestras iniquidades, pues nuestro corazón no está dócil para el Señor. Tenemos una rebeldía interior, tenemos una desobediencia que está residente, aunque tal vez no se exprese de una forma clara o espontánea, pero está allí. No solo hay que confesar el pecado, entonces, sino que también hay que confesar la iniquidad, pero se trata diferente. El pecado se trata con la sangre de Jesucristo, con el perdón y el arrepentimiento, pero la iniquidad se trata de forma diferente y eso es lo que vamos a hablar más adelante. Hay que tratar la iniquidad. Si no tratamos la iniquidad, seguiremos nosotros con comportamientos pecaminosos, repetitivos, patrones que estarán repitiendo pecados frecuentemente. Y eso va en detrimento de nuestra salud espiritual, eso va en detrimento de anular con ese comportamiento la bendición de Dios, de que Satanás venga y nos robe lo que Dios nos da. Porque sabemos que con el pecado se abre una puerta espiritual. No así con la iniquidad, porque la iniquidad está ahí latente. A Satanás le interesa no hablar sobre esto. A Satanás le interesa que tú no sepas que existe la iniquidad y que es la raíz del pecado. Porque si tú sabes tratar la iniquidad, vas a poder resolver gran parte de los problemas pecaminosos y vas a poder estar cerrando las puertas y mantenerte con puertas cerradas la mayor parte del tiempo. Así que hay una iniquidad generacional que viene por nacimiento y hay una iniquidad adquirida que viene por la cultura o por la persona y esta adquirida no es heredada, se adquiere. Así que esto nos va a permitir conocer esta diferencia entre estos dos tipos de iniquidad, nos va a permitir poder combatirla de una manera u otra, efectivamente. Te repito, hay dos tipos de iniquidad. La iniquidad generacional, que viene por nacimiento, que es una estructura heredada, y la iniquidad adquirida, que es la iniquidad por pecados personales, que son alimentados por la cultura familiar o la cultura del país o la cultura popular o por decisiones personales. Tipos de iniquidad, ¿cómo tratamos estas iniquidades heredadas o adquiridas? Hablemos de la iniquidad heredada primeramente o adquirida. ¿Cómo desaparece? ¿Cómo hacer desaparecer la iniquidad adquirida? Bueno, tengo aquí 3 pasos. 1, hay que exponerla y arrepentirse. Tienes que identificar esa iniquidad. La iniquidad cultural, que viene por la cultura, y la personal puede ser desarraigada cuando se identifica y se confronta con la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32. De cuando nosotros identificamos la iniquidad adquirida por la parte cultural, familiar, que no es una iniquidad heredada, sino adquirida, por costumbres, por la amistad, por amistades, por andar
mucho tiempo con ciertas amistades que no convienen, se pasan iniquidades. Entonces esas iniquidades se pueden desarraigar, se pueden eliminar, sí. Hay iniquidades que pueden ser eliminadas completamente, por así decirlo, que podrían ser expulsadas, pero no se expulsan con palabras, sino que se expulsan con santificación. Bueno, estamos hablando sobre qué es lo que hay que hacer. Primeramente, hay que exponer esa iniquidad, detectarla y arrepentirse, confrontarnos con la verdad y confrontar esa iniquidad con la verdad. El arrepentimiento genuino va a romper el ciclo y va a permitir una nueva dirección. Recordemos que arrepentimiento significa cambio de mentalidad y un cambio de dirección. Sería establecer otro comportamiento que sustituya el comportamiento de esa otra iniquidad. Cuando podemos sustituir el comportamiento de esa iniquidad pierde poder y desaparece. Desaparece con su debilidad. Así como vino, porque fue una iniquidad adquirida, así también se va. Segundo punto que hay que hacer para hacer desaparecer esa iniquidad adquirida es la renovación o cambios en tu entorno. Tienes que cambiar rutinas, no sé qué es lo que haces, tienes que cambiar influencias, amigos, personas con quien hablas, o tienes que cambiar la comunidad donde tú te mueves, que es la que te está afectando. Eso te puede ayudar a desactivar los patrones culturales que alimentan la iniquidad. Tú puedes tener un patrón cultural a nivel laboral y puede ser que tu trabajo sea un problema en tu vida espiritual y que esté provocando en ti iniquidades. Ahora, el cristiano por eso frecuentemente se aparta, socialmente se aparta para no ser afectado culturalmente. Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo. Eso dice Romanos 12:2. Ahora, el tercer punto, además de primeramente exponer la iniquidad, arrepentirse, renovar el entorno, hacer cambios, pudiera ser que tengamos que ya no ver ciertas películas con ciertas inclinaciones, tal vez eróticas, ¿no? Tal vez a usted le gusta o a alguien le gusta estar viendo películas sensuales, pero eso afecta tarde o temprano a la persona con una iniquidad que después le va a traer un problema de pecado o patrón repetitivo. Vas a tener que entonces que renunciar a ese tipo de actividad. Puede ser que tengas que renunciar a Facebook, porque el Facebook te está apartando de Dios por el tiempo que tú le inviertes a Facebook y está provocando en ti una iniquidad que no es tan fácil o tan visible, que es perder el tiempo para robarle el tiempo a Dios y para que te canses más, para que cuando tengas que guerrear lo hagas lo hagas cansado, lo hagas durmiendo inclusive. Hay cosas en las que tienes que tomar decisiones. Tienes que apartarte de ciertas cosas. Tal vez sea YouTube o tal vez sea, no sé, TikTok o cualquier otro tipo de red social que te está contaminando. Debes saber, reconocer, ser genuino, ser muy autocrítico y determinar qué iniquidades pudieran estarse provocando desde ahí. No estoy hablando de pecados, todavía no estoy hablando de pecados. Pecados ya cuando cometes, ya es el fruto. No estoy hablando de comportamientos, de inclinaciones hacia las cosas malas. Ok, entonces además de renovar el entorno, hacer cambios en tu entorno, el tercer punto de cómo desaparecer la iniquidad sería la transformación por el Espíritu.
El Espíritu Santo, una vez que haces los dos pasos anteriores, pedir perdón, arrepentirte, renovar tu entorno y trabajar en la transformación por el Espíritu. El Espíritu Santo puede reformar hábitos nuevos, deseos nuevos y quitar aquellos que no sirven. Tito capítulo 2, versículo 11-12 dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La gracia de Dios. Claro, a través del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que estar conscientes de que este es un trabajo en conjunto. No solamente, cuando digo que es el Espíritu Santo, no es que Él lo haga, no. Tú tienes que colaborar con Él. ¿Cómo? Ya sabes cómo alimentar el Espíritu. Tienes que apartar tiempo para Dios, de comunión íntima con el Señor todos los días. Tienes que leer la palabra de Dios, alimentarte con la palabra de Dios todos los días. ¿Cómo se trata entonces ahora la iniquidad generacional? Que es la que viene a través de los genes. La iniquidad heredada, pues heredada o adquirida, no heredada de herencia. Tengo que corregir eso. Cuando hablo de iniquidad adquirida, pues no es la heredada, ¿no? Como de herencia. Pero la generacional sí viene por de transmisión de genes. No se elimina esta iniquidad, pero se puede neutralizar. Porque recordemos por qué no se puede eliminar. Porque si tú eliminas la iniquidad generacional, eliminaste al ser humano, se murió la persona. Ahora, ¿cómo se puede tratar la iniquidad generacional? Bueno, por medio de la imputación en Cristo, que Él llevó nuestras iniquidades, Isaías 53:6, y por medio de una santificación progresiva, a través de una relación de intimidad con Dios, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y por último, pues, por una protección familiar y doctrinal, según Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Voy a leerlo. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Te veamos aquí que lo que Dios está diciendo es que la persona tiene que mantener presente en todo tiempo, en todo momento, en su mente y en su corazón, la palabra de Dios. Entonces esta es una protección familiar, porque aquí habla de que esto la vas a repetir a tus hijos, para que se transmita de familia en familia. Y doctrinal, porque es la palabra que tú vas a recibir, la palabra de Dios, la cual debe estar en tu mente y en tu corazón. Entonces, cuando la palabra está en tu mente y tu corazón, tú vas a tener un nivel de protección y una fuerza espiritual mucho mayor, que va a poder vencer las iniquidades, las insinuaciones de la iniquidad. Ahora, básicamente hay dos fuentes que te van a estar alimentando para que tú peques. Primeramente, tu propia iniquidad o tu propia concupiscencia, tu carnalidad, que es lo mismo. Te va a estar hablando, puede ser inclusive a la mente, o te va a estar insinuando para que cometas algún pecado para satisfacer la propia carnalidad, la propia humanidad. Esa es la primera fuente de la insinuación a pecar. La segunda fuente de insinuación a pecar viene por espíritus malignos que puedan estar hablando a tu mente o puedan estar moviendo emociones en tu carne, en tu cuerpo, para que tú peques. Aplicación pastoral. Es vital discernir cuándo es un pecado ocasional lo que tenemos y cuándo los pecados vienen de una iniquidad arraigada,
pudiera ser, sí, que cometemos un pecado ocasional. No nos vamos a alertar por eso. A todos nos puede suceder. Pero si el pecado es con cierta frecuencia, estamos hablando entonces de una iniquidad arraigada. Deberías de identificarla, deberías de anotarla. Recuerda que la iniquidad no solamente va a requerir confesión, sino una transformación del corazón, renovar los patrones de comportamiento y romper con las estructuras que has venido teniendo que alimentan esas iniquidades. ¿Debemos de confrontar las iniquidades? Definitivamente que sí. No podemos dejarlas pasar por alto. Y durante mucho tiempo, muy posiblemente hemos pasado por alto las iniquidades. Pero hoy estamos dando la palabra que te va a ayudar pues a detectarlas y a poder confrontarlas. No se pueden erradicar las generacionales, pero las adquiridas sí se pueden erradicar completamente. Pero las generacionales no se pueden erradicar, pero sí se pueden vencer. La iniquidad puede ser vencida. Así que primeramente hay que ser consciente de las iniquidades generacionales. Haz una lista de los pecados generacionales. Fíjate en tu mamá, fíjate en tu papá. Si se te hace difícil a ti fijarte y detectar tus propias iniquidades, porque eso es más difícil, es más fácil ver las iniquidades de los demás. Entonces, pues mira las iniquidades de tus padres. ¿Okay? ¿Qué errores cometen frecuentemente? ¿Qué inclinaciones hacia el mal tienen? Puede hacer que esa iniquidad sea familiar, no solamente sea del papá, de la mamá, del abuelo, la abuela, sino que sea una iniquidad de toda la familia completa, o que no se repita en todos, sino en la mitad de los familiares. Entonces, haz una lista de todas ellas y después analiza con mucha sinceridad e introspección, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, cuáles de ellas posiblemente la estás repitiendo tú. Entonces pon allí cuáles posiblemente pues tú tienes. Y las que te dice alguien en particular muy cerca de ti. Pregúntale a tu esposo qué iniquidades, qué mal comportamiento y qué inclinaciones hacia el mal tienes. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos o pregúntale a tus padres. O pregúntale, bueno, yo iba a decir al pastor, pero es que algunos se enojan. Una vez alguien me dijo, pastor, por favor, dígame, hágame la observación que sea que yo no me enojo. Hermano, yo aprendí esa lección, ¿sabe? Y yo le creí a esta persona. Y pasó 3 meses y cometió pues algo que no estaba bien, lo llamé y lo exhorté. No de una muy buena manera, le voy a decir. Bueno, pero me pidió que lo exhortara. Y lo exhorté y se enojó conmigo. Entonces hay gente que no es la primera vez, hay gente que me dicen, pastor, usted siempre dígame a mí la verdad, que yo se lo voy a agradecer. No, mejor no hablo, mejor no digo, mejor digo solamente cuando Dios me diga que diga, mejor digo. Y mejor, en vez de decirlo personalmente, mejor lo digo grupalmente, para que le caiga a quien le caiga. Y si el que debía caer y no le cayó, pues ni modo, pero ya se lo dije de alguna manera, ya Dios se lo dijo de alguna forma, porque la palabra de Dios no es para los demás, la palabra de Dios es para ti, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo. La palabra de Dios no es para la persona que tenés a la par. La palabra de Dios es para ti, para ti. Y después el resto, pues que simplemente que absorba y que retenga lo que tenga que retener, pero eres tú a quien yo le estoy
predicando y dando este mensaje, no al que tienes a la par. Al que tienes a la par también, pero ahorita es para ti. Ok, entonces, ser consciente de las iniquidades, hacer una lista de las iniquidades generacionales y después hacer una lista de los pecados propios. Tú sabes, ¿no? Sé autocrítico y anota todos los, en función de los pecados propios, las iniquidades que pudieras estar teniendo. Segundo, una vez que identificas las iniquidades, vas a dejar de alimentar esas iniquidades. Ahora, pudiera ser que tú tengas como unas 15 iniquidades, digamos que sean 15. Ordénalas después de hacer escribir las 15 iniquidades, ordénalas de mayor importancia a menor importancia. ¿Cuáles son las de mayor importancia? Las que se manifiestan con más frecuencia, las que hacen que cometas pecados frecuentemente. Te ordénalas, esas son las primeritas, y las más débiles de último. Y coge las primeras 3 iniquidades, las más fuertes, y comienza a trabajar con ellas. ¿Cómo? Primeramente, dejando de alimentar esas iniquidades. Tienes que tomar decisiones radicales, definitivamente. Esto no sirve si no tomas decisiones radicales. Si vas a tener que cerrar tu red social o estar inactivo en la red social, hazlo. Mire, te cuento que yo tengo ya como unos 4 años o tal vez más de estar inactivo. Estoy allí, pero yo no estoy activo, no entro. Estoy inactivo de Facebook. Durante unos 3 años estuve muy asiduo en Facebook, publicando cosas, y mucho de esto era del Señor también, para el Señor, cosas de la iglesia. Pero yo vi que me robaba mucho tiempo. Yo vi que me consumía demasiado. Yo gastaba 3 horas mínimo diario en esto, o más, hasta 5 horas. Es un desgaste. Y yo después dije no puede ser. Yo tuve que abandonar eso, hermanos, por convicción propia y también por convicción del Espíritu Santo, para poder dedicar mi tiempo a cosas más importantes que esas. Ahora, si esta red social, la que sea, TikTok o cualquiera en la cual tú estés, te está impulsando para perder tu tiempo y te está impulsando para generar en ti patrones de iniquidad, de inclinaciones hacia el mal, que son una piedra posible de tropiezo, mejor pues renuncia a ellas. Renuncia a las redes sociales, deja de verlas. Renuncia por Jesucristo y por ti mismo y por tu familia y por toda tu casa. Y otras cosas que podrías hacer es renunciar a las amistades. Tal vez sean las amistades los que están generando en ti ese alimento a las iniquidades que estás teniendo. Entonces deja de alimentar tus iniquidades. Verifica con quién interactúas y qué es lo que les está alimentando esas iniquidades. Y corta la liga, corta la unión que hay entre la iniquidad propiamente y esa conducta que estás teniendo, esa relación que estás teniendo. Corta eso. Lo que está alimentando, córtalo. Tercer punto, pide perdón por la iniquidad. Sí, porque no vas a pedir perdón. Mira, yo voy a pedir perdón por la iniquidad sabiendo que voy a seguir viendo, o pues si es en la parte sexual, va a seguir viendo pornografía. ¿Cómo es posible? No, corta con la pornografía de raíz. Y después, entonces, una vez que cortas con la pornografía, le estás demostrando a Dios que tienes un arrepentimiento genuino. Entonces ve y pide perdón. Pero ¿cómo vas a pedir perdón
si no rompes con aquello que es la pornografía. Pudiera ser que estás inscrito a películas. Si caíste, te inscribiste a películas de internet sexual, de corte sexual, pudiera ser. O pudiera ser cualquier otra cosa. Corta con todo eso. Desarraiga todo eso y después entonces pide perdón al Señor. Primeramente corrige y después pide perdón a Dios. Tú tienes al Espíritu Santo que te ayuda para darte la fuerza, pero eso es un asunto de decisión. El Espíritu de Dios no va a mover tu voluntad. Tu voluntad te pertenece a ti. Tú eres el que tienes que decidir. Eres tú el que debe de ser radical. Y en esto, amados hermanos, hay que ser radical. Entonces, después de eso pides perdón por la iniquidad y llevas la iniquidad a la cruz de Cristo. Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Jehová cargó la iniquidad. Ahora, ¿qué significa esto? Que asumió la culpa, que asumió el castigo y el peso espiritual de esa iniquidad, pero no que nos quitó a nosotros la iniquidad, sino que la juzgó. Entonces, esa iniquidad que tú tienes, Dios la va a juzgar en ti y te va a absolver de ese comportamiento pecaminoso, porque te lleva a pecar. Y por último, toma tu cruz y sigue al Señor. En otras palabras, mata la iniquidad. La cruz es la muerte, ¿sí? Cuando digo toma tu cruz, es que tú tienes que ir a la cruz a morir. Así como Jesús tomó la cruz y murió en la cruz, también tú tienes que tomar la cruz y ir a morir a la cruz. ¿Qué significa eso? Bueno, que vas a permitir que el Espíritu Santo trate con tu humanidad. ¿Cómo? A través de alimentar el Espíritu, a través de la adoración, a través de la comunión con Dios. No hay otro camino, amado hermano. Todo confluye y nos lleva a una relación íntima, personal y genuina con Dios. Esa es la solución, la base y la solución para todas las situaciones y problemas. Muy bien, hasta aquí el mensaje el día de hoy. Espero que te haya servido y que te pongas a trabajar. No permitas que este mensaje entre por tu oído izquierdo y salga por el oído derecho. Ponte a trabajar. Define ya desde ahora cuándo vas a sentarte, vas a agarrar una hoja con un lapicero, vas a hacer la lista de todas tus iniquidades generacionales y vas a hacer la lista de todas tus iniquidades personales que vienen también por la parte cultural. Ayúdate de las personas más cercanas a ti, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, para que con sinceridad te digan qué inclinaciones hacia el mal tú tienes. Escríbelas, sé muy humilde, sé muy autocrítico y comienza a trabajar con ellas, presentando cada iniquidad, cortando lo que las alimenta, que esta es decisión tuya, y después en la presencia, intimidad con Dios, diciendo: Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Sabes que fortaleciendo el Espíritu va a erradicar la fuerza de la iniquidad generacional y va a eliminar la iniquidad adquirida, producto de la cultura o de los pecados propios. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo. Te doy a ti toda gloria y todo honor. Trae la bendición a aquellos que están escuchando este mensaje, para que no solamente escuchen, sino que se vuelvan también hacedores de tu palabra. Llévalos, Señor, a tratar con la iniquidad, que es la raíz del pecado. Y así, Señor, sean santificados para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.